¿Alguna vez te has preguntado por qué oras con todo tu corazón, derramas lágrimas delante de Dios, y aún así pareciera que el cielo permanece en silencio? Esa sensación de levantar plegarias que no parecen regresar con respuesta es algo que acompaña al ser humano desde siempre. Todos, en algún momento, hemos inclinado nuestro rostro en oración con la esperanza de recibir una señal clara, y sin embargo, la respuesta no llegó como queríamos ni en el tiempo que esperábamos. Y entonces nace la gran pregunta, ¿será que Dios no escucha? ¿O será que en su infinita sabiduría decide guardar silencio por razones más profundas que aún no comprendemos? Antes de avanzar, quiero dejarte una verdad clara en tu corazón. Lo que compartiré no es para señalarte ni para juzgarte, sino para iluminar tu vida a la luz de la palabra de Dios. Cada uno, en lo íntimo de su ser, puede reconocer si alguna de estas razones le aplica. No se trata de condenación, sino de gracia, no se trata de carga, sino de oportunidad para crecer y acercarnos más al Padre. Hoy quiero hablarte de 7 razones por las que, a veces, nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. No significa que todas sean tu caso, pero si descubres que alguna refleja tu realidad, tómatelo como una invitación del Espíritu Santo a rendir tu corazón y caminar más cerca de Cristo. La primera razón es esta: estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios. La Escritura enseña que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es que muchas veces oramos deseando que Dios se ajuste a nuestro plan, cuando en realidad la oración verdadera nos alinea con su plan perfecto. Recordemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pedir fuera de la voluntad de Dios no siempre es pedir algo malo. Puede ser pedir un trabajo, una sanidad o una reconciliación, cosas nobles y legítimas. Pero si ese deseo choca con el propósito que el Señor está formando en nosotros, la respuesta puede ser un no o un espera. Dios no busca nuestra comodidad momentánea, sino nuestra santidad eterna. El apóstol Pablo lo entendió cuando rogó al Señor que le quitara aquel aguijón en la carne. Su oración fue sincera, su petición legítima. Pero Dios respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que parecía una negativa fue en realidad un camino más alto, un proceso donde Pablo experimentó la fuerza de Cristo en medio de su fragilidad. El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, oró con angustia diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración es el modelo supremo: pedir con honestidad, pero rendirse con obediencia. La voluntad del Padre no evitó la cruz, pero sí trajo la resurrección. ¿Cómo discernir si lo que pedimos está alineado con la voluntad de Dios? Hay 3 filtros sencillos que pueden ayudarte. Primero, el filtro del motivo. ¿Qué mueve tu oración? ¿El amor a Dios y a las personas, o el deseo de satisfacer tu ego? La oración pura nace de un corazón rendido. Segundo, el filtro de la palabra. Dios jamás responderá algo que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Si tu petición te empuja a la mentira, al orgullo o a la injusticia, entonces no viene de Él. Tercero, el filtro del propósito. El Señor está formando a Cristo en ti. Si lo que pides interrumpe ese proceso, la respuesta será no o espera. Su meta no es complacerte, sino transformarte. Y aquí está una verdad que muchos olvidamos: la oración no es un trámite para conseguir favores, es un proceso para ser transformados en hijos obedientes que reflejan a Cristo. La segunda razón es el pecado oculto o la falta de arrepentimiento. Nos recuerda que no es que el brazo de Dios sea corto para salvar, ni su oído pesado para oír, es el pecado lo que levanta un muro entre nosotros y Él. No hablamos solo de pecados escandalosos, sino también de pequeñas concesiones en lo oculto, resentimientos guardados, mentiras justificadas, palabras hirientes nunca reparadas. El salmista lo expresó con claridad: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata de perfección, sino de sinceridad. Dios puede perdonar y restaurar, pero no bendecirá un corazón que decide aferrarse al pecado mientras pretende elevar oraciones.
Aquí es vital distinguir, una cosa es tropezar y correr a Dios en arrepentimiento, y otra muy distinta es permanecer cómodo en lo que sabemos que no le agrada. El apóstol Juan lo afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Por eso, cuando el pecado permanece oculto, la oración pierde poder y gozo. No es que Dios te rechace, es que su silencio es un llamado a regresar al punto donde te apartaste, para restaurarte desde la raíz. Algunas formas concretas en que esto se manifiesta: la falta de perdón hacia otros, la injusticia hacia el necesitado, la deshonra en el hogar, la duplicidad en lo oculto, o la idolatría sutil hacia cosas que ocupan el lugar de Dios. El rey David entendió esto cuando fue confrontado por el profeta Natán. Su oración en el Salmo 51 es un ejemplo de arrepentimiento genuino: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David había caído, pero su corazón quebrantado abrió el camino a la restauración. Querido hermano, si el silencio de Dios se debe a pecado no confesado, no es abandono, es misericordia. Es como un semáforo rojo que evita un choque mayor. Detente, reconoce, confiesa y deja que la gracia de Cristo restaure tu camino. La tercera razón son las relaciones rotas con el prójimo. La vida cristiana no es solo vertical, tú y Dios, también es horizontal, tú y tu prójimo. Jesús lo dejó claro: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. No podemos levantar manos al cielo mientras despreciamos al hermano en la tierra. Jesús mismo enseñó que si al presentar una ofrenda recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero reconcíliate y luego ven al altar. Eso significa que Dios da prioridad a la paz y a la justicia en nuestras relaciones antes que a nuestras palabras bonitas en oración. El apóstol Pedro también lo reafirma al enseñar que el trato en el hogar afecta la eficacia de la oración. El amor comienza en casa. Si en lo íntimo hay dureza, desprecio o falta de honra, nuestras oraciones pierden fuerza espiritual. Querido oyente, la oración no es solo lo que decimos de rodillas, también es la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Cuando perdonamos, honramos y servimos, nuestra oración se vuelve más libre, más pura y más poderosa delante de Dios. La cuarta razón es la duda y la falta de fe. El apóstol Santiago nos enseña que cuando pedimos a Dios debemos hacerlo con fe, sin vacilar, porque el que duda es semejante a una ola del mar arrastrada por el viento. La fe es la llave que abre la puerta de la oración. No se trata de una fe ciega ni ilusoria, sino de una confianza puesta en el carácter inmutable de Dios. Muchas veces pedimos, pero en el fondo pensamos: ¿será que Dios lo hará? ¿Será que tiene poder o interés en responderme? Esa incredulidad apaga la fuerza de nuestra súplica. Jesús mismo dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Es pararse sobre la palabra de Dios aunque la tormenta ruja alrededor. Es confiar como Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza. Dios honra la fe que se atreve a creer aun cuando los ojos no ven la respuesta. La quinta razón son los motivos egoístas o equivocados. Santiago también lo dice con claridad: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El corazón humano es engañoso, y muchas veces lo que pedimos está teñido de orgullo, de ambición personal o de deseo de sobresalir. Dios no bendecirá lo que alimente nuestro ego, pero sí respaldará lo que glorifique su nombre y bendiga a otros. Jesús enseñó que cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Esa es la clave: poner en primer lugar su gloria y su propósito. Pregúntate: ¿lo que pido es para que yo me vea mejor, o para que Cristo sea exaltado? ¿Es para engrandecer mi nombre, o para que su nombre sea glorificado? Cuando el motivo se purifica, la oración se alinea con el corazón del Padre y entonces fluye su favor. La sexta razón es la falta de perseverancia. Jesús mismo contó la parábola de la viuda persistente para enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. Muchas veces abandonamos la oración demasiado pronto. Oramos 1, 2,
3 veces, y como no vemos respuesta inmediata, dejamos de insistir. Pero la oración verdadera no es una chispa, es un fuego constante. El Señor Jesús nos invitó a pedir, buscar y llamar. En el idioma original, estos verbos indican acción continua: sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. La perseverancia no cambia a Dios, cambia nuestro corazón, lo hace firme, constante y dependiente de su gracia. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que recibieron respuesta solo porque no dejaron de clamar. Ana, la madre de Samuel, oró con lágrimas hasta que Dios le concedió un hijo. Elías oró con perseverancia hasta que la lluvia regresó después de años de sequía. La perseverancia abre puertas que la impaciencia cierra. Y finalmente, la séptima razón es el tiempo perfecto de Dios. Esta quizá es la más difícil de aceptar. A veces no es un no, es un todavía no. El silencio de Dios no significa abandono, significa que Él está trabajando detrás del telón, preparando el momento exacto para responder. Nos recuerda que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Nosotros vivimos en lo inmediato, pero Dios vive en lo eterno. Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos un fragmento. Marta y María experimentaron esto cuando su hermano Lázaro enfermó. Enviaron a llamar a Jesús, pero él se demoró y Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, Jesús llegó tarde. Pero desde el plan divino, llegó en el momento justo para revelar su gloria resucitando a Lázaro. El retraso no fue olvido, fue preparación para un milagro mayor. Así sucede también con nosotros. Puede que hoy no entiendas por qué la respuesta no llega, pero Dios no se equivoca. Sus demoras son intencionales, y cuando responde, lo hace de manera perfecta y gloriosa. Entonces, ¿qué hacer mientras esperamos? Confiar, rendirse y adorar. El silencio de Dios es también una respuesta, porque en medio de ese silencio Él está formando nuestra fe, madurando nuestro carácter y preparándonos para recibir lo que ha prometido. Querido hermano, si hoy sientes que tus oraciones no son escuchadas, no te desanimes. Examina tu corazón, revisa tus motivos, pide perdón donde sea necesario, reconcilíate con quienes has herido, fortalece tu fe, y sobre todo, confía en el tiempo de Dios. Él no se ha olvidado de ti. Tus lágrimas no son ignoradas. Cada clamor, cada palabra susurrada en oración, está guardada en su presencia. El salmista declaró: mis lágrimas tú las recoges en tu odre, ¿acaso no están en tu libro? Recuerda siempre que en Cristo Jesús tenemos libre acceso al trono de la gracia. Por medio de Él, cada oración, por pequeña que sea, llega directamente al corazón del Padre. Y aunque la respuesta no siempre sea inmediata, siempre será perfecta. No dejes de orar. No dejes de creer. No dejes de esperar. Porque aquel que prometió es fiel, y en su tiempo te mostrará que nunca dejó de escucharte. Si este mensaje tocó tu corazón y fortaleció tu fe, te invito a suscribirte. Únete a esta comunidad donde compartimos la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. Así podremos crecer juntos en el camino de la fe y mantener viva la esperanza en medio de toda prueba.